Bien, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para la radio de las Madres de Plaza de Mayo, con el escritor, poeta, hombre de radio, el señor Tom Lupo. Hola, buenas tardes. Una alegría estar en el programa de Daniel Ballester, que lo conozco hace tanto, y en una radio como la radio de las Madres, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Tom, por permitirme un poco de tu tiempo para la nota. Y una de las cositas que te quería preguntar es ¿cómo se da tu primer contacto con el mundo de los libros? Mira, de una forma extraña, porque yo era muy chico y mi padre había comprado una colección de libros, vivíamos en el Chaco, que le trajo un viajante. Creo que lo compró porque le gustaba la tapa, le encantó era una tapa de cuero de Rusia, se llamaba, una colección maravillosa de libros clásicos, y yo tendría 6 años, 7, y bajé uno al azar que se llamaba Crimen y Castigo, nada menos, de Dostoyevsky, y lo leí creo que sin comprender nada y comprendiendo todo también. Creo que esa es la gran virtud, porque yo lo releí 30 años después y me acordaba casi todo. Quizá la gran virtud de los enormes escritores como Dostoyevsky, que un chico de 7 años puede entenderlo y después uno de 30 o 40 puede hacer una relectura, pero hasta me acordaba 20 años después de leerlo del nombre del personaje central, Raskolnikov, un hombre que mata a una viejita y luego por culpa. Es un trabajo psicológico genial de Dostoyevsky, que yo ya había comprendido algo de eso en el libro. Vuelve a la escena del crimen tantas veces hasta que un inspector lo mira y dice: ¿qué hace aquí tantas veces? Como la culpa lo... Así que entré por una puerta extraña, digamos, entré por la literatura rusa y me llevó muchos años llegar a la literatura latinoamericana, digamos, gracias a un maestro que tuve, ¿no? Hay una frase del libro que creo que dice que todo está permitido, que es una frase final del libro de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo. Exactamente. Una frase de una moralidad terrible para la época, que fue escandalosa, digamos, ¿no? Exactamente. En una de tus entrevistas, en una de las tantas entrevistas que te han hecho, vos dijiste que una de las cosas que te asombran todavía mucho es el hecho de cómo un niño puede aprender a hablar. Sí. ¿Crees que la ciencia o la tecnología nunca van a poder descifrar cuál es la causa el origen del por qué una persona puede aprender a hablar, un niño? Mira, no sé si se va a poder descubrir por qué un niño habla. El origen del lenguaje creo que no va a ser descubierto nunca. Es más, en los últimos congresos, muchos años ya, de semiología y de semiótica, el tema del origen del lenguaje ha quedado fuera de tema, no se habla más porque ha quedado en un lugar del mito, no se puede entender. O aparece todo el lenguaje junto, o no puede aparecer, no puede ser como dice la Biblia, que más o menos que el padre Adán dijo algunas palabras y nombró, dijo árbol, dijo... Cuando aparece una palabra tiene que estar el sistema completo. Así como si yo digo masa y le cambio una letra y cambio la S por la T y se transforma en mata, significa que hay un sistema muy complejo, muy difícil de entender, y para que haya una palabra tiene que estar todo lo que se llama el tesoro significante, tiene que estar ya sabida las otras 27 letritas. Por lo tanto, el origen del lenguaje es un misterio, y esta frase de que todavía no se entiende cómo habla un niño, la dijo el tipo que más estudió el tema en la historia, un lingüista americano, Noam Chomsky, que tiene libros sobre cómo se implanta el lenguaje, cómo se genera en los niños, y su libro principal termina siendo Todavía no entiendo cómo un niño puede hablar, digamos, tan complejo es, ¿no? También estaba, creo que el francés Ferdinand Saussure, no sé si lo llegaste a leer. No solo lo llegué a leer, sino que di cursos sobre Saussure, porque no había, en esa época era muy joven yo, no existía la facultad de comunicación, y fui uno de los primeros en dar un curso sobre introducción a Saussure, o sea, explicando qué significado, y qué vas a decir de Saussure, un jovencito brillante, digamos. Yo lo pude conocer en la UBA cuando hice el curso de comunicación. Sí.
Por eso me venía a la mente cuando decías lo del origen del lenguaje, por eso te lo preguntaba. Claro, bueno, Saussure el gran aporte que hace es que dice que el lenguaje es arbitrario, ¿no? Desmiente después de 2000 años a Aristóteles, que dice que había una relación entre la palabra la nieve blanca, y él se podía comprobar que uno veía la nieve y que era blanca, pero realmente Saussure dijo que pudo haberse llamado de cualquier modo. No hay relación entre el objeto y la palabra, es arbitraria, absolutamente. Ahora ya no, después de tantos años, ahora ya se creó una relación de necesidad, porque si vos le decís micrófono a un policía, vas en cana o te interna porque se rompe el lenguaje, digamos, que es la causa de la locura, ¿no? Pero Saussure hizo un gran aporte al dividir cada palabra en que tiene dos elementos, en significante él decía significado y significante. Después Lacan lo corrigió y dijo que es significante y significado. ¿Qué era lo que sucedía en Buenos Aires cuando llegaste? ¿Qué era lo que más te impactó cuando viniste de tu pueblo? Bueno, la ciudad misma, bueno, imagino un pueblito de 20.000 habitantes en el Chaco, a encontrarme tomamos un Mateo en esa época, había Mateos todavía en Retiro, en vez de taxi, y cargamos las valijas y fuimos por la 9 de julio, cuando vi el obelisco y los carteles luminosos y todo, dije, bueno, era como lo que me impactó, que no era un cambio de un pueblo a otro, era como pasar a otro país, era lo que se llama una transculturación. Yo tenía que aprender todo de nuevo, nuevas reglas, y siempre tengo un recuerdo evidente de esto, que mi padre me dijo, ahora vas a tener que aprender a usar las llaves. No usábamos llaves en mi pueblo, un lugar muy pacífico, pero y al poco tiempo de estar ahí, estábamos jugando la pelota en la cuadra donde nos mudamos, y no me invitaron a jugar, yo me sentí muy solo, y dije, yo tengo que hacerme de Buenos Aires, tengo que conocer Buenos Aires. Empecé a recorrer la ciudad y creo que me transformé en más porteño que muchos que nacieron acá. Conocí todos los boliches, todos los lugares que quería ser del lugar, ¿no? Así que, y lo que más me impresionó es que a mí me gustaba mucho el cine, y había un solo cine en mi pueblo, y descubrir lugares como un cine que se llamaba Lorraine, que pasaban películas de arte. Así que con el tiempo, gracias a Buenos Aires, pude conocer a gente como Bergman, como Fellini, que conocer ese tipo de cine, un gran director inglés, Tony Richardson. Y yo creo que esas cosas, el contacto en una librería me encontré con un libro de Alejandra Pizarnik. Buenos Aires para mí fue la entrada a otra cultura, digamos, ¿no? A otro universo, otra dimensión. ¿Cómo se dio la posibilidad de poder editar tu revista Tuits y Gritos en ese momento, en la década de los 80? Había ganado dinero con otro negocio, había hecho un diario para médicos, y me quedó dinero sobrante, y me di cuenta que faltaba una revista más suelta para la época, que no sea pelo, me parecía muy formal. Y quería dar, a pesar de que el nombre es un nombre de un tema de los Beatles, todo el contenido era netamente 90% nacional. Quería dar lugar a las bandas nuevas, tal como después empecé a hacerlo en radio. Y yo creo que la presión de algunos amigos que querían escribir fue un mal negocio, perdí guita, no es buen negocio hacer una revista en Argentina, pero me divertí mucho, y me parece que que marcó. Algunos periodistas importantes como Alfredo Rossi y Claudio Kleiman dijeron que Tuits y Gritos fue un antes y después en el periodismo argentino de rock, así que alguna huella por ahí dejó. ¿Cómo llegó a tus manos la poesía de Oliverio Girondo? Sí, lo descubrí en una librería, me llamó la atención el título, Espantapájaros, y comencé a leerlo y me enamoré para siempre de él. Después le conseguí las obras completas y siempre tuve un amor especial por... Años después leí una opinión de Octavio Paz que decía que el nacimiento del surrealismo, él pensaba que se había dado realmente en la Argentina con la obra de Macedonio Fernández y Oliverio Girondo. Y vueltas de la vida, un día lo entusiasmé a León Gieco y termina haciendo un CD que se llama Girondo,
con H, Girondo, en homenaje, y bueno, yo recité y León le puso la música, lo cual me sirvió mucho, ¿no? Porque se vendieron bastantes discos y pude llegar a mucha más gente con Girondo gracias a León, ¿no? ¿Cómo se planteó la idea del disco? ¿Cómo fue la forma de hacerla, todo el proceso? Y lo más importante es que conocí a la gente que tenía los derechos de autor de él, que le pregunté si yo podía grabar uno, me dijeron que sí, que no me cobraban nada, que querían que se difunda la obra Girondo, así que a veces quise hacer lo mismo con Gorky y no conseguí los derechos, a veces depende de la posibilidad de hacerlo, digamos, y se lo planteé a León, le leí algunos poemas que él, algunos no conocía de Girondo y se quedó asombrado, dijo, dale, yo me prestó su estudio sin cobrarme un mango, entonces con eso pudimos interesar a la discográfica, le llevamos una producción hecha, no tenía que pagar los derechos, no tenía que pagar el estudio, se atrevieron a editarlo, porque no es un gran negocio, vendimos 1000 CDs, digamos, en esos negocios, pero hoy día 1000 CDs no es poco decir para poesía, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó del mundo de la radio para después incursionar en ella? ¿Qué es lo primero que escuchaste? Y lo primero que escuché, era muy chico, en el Chaco, Tarzanito, escuchaba y los Tora Tango Club, escuchaba la revista Dislocada, me gustaba mucho porque yo me la creía la radio, yo escuchaba Tarzanito y pensaba que sucedía en realidad. Y me gustó después, con los años, la aparición de Martínez en la radio, me mostró que había otra radio diferente, aunque él en su ya, al ponerse un poquito más grande, se volvió un poquito derechoso, ya no me gustó, pero cuando lo conocí me pareció una cosa creativa, diferente. Y bueno, después una vez que entré en radio fue un enamoramiento, nunca pude dejarlo, digamos, tuve muchos oficios, pero la radio es un lugar de libertad, de tranquilidad, he hecho incursiones en televisión y es muy diferente, digamos, es muy opresiva la tele, te obliga a coartar el pensamiento, no te deja pensar, tenés que decir rápido en un minuto una boludez y para sobrevivir, ¿no? La radio es un lugar de expansión de la cultura, ¿no? En el caso de tu interés hacia el psicoanálisis, ¿qué fue lo que te interesó del mundo de la naturaleza humana para empezar a incursionar, a meterte en esa cosa tan compleja, ¿no? Que es el ser humano? Mira, fue la libido, fue una hermosa chica la que me llevó a la psicología, porque siguiendo una chica, la llevé charlando, llegué hasta la facultad y me metí en una clase con ella, que me invitó a una clase abierta, y escuché una clase sobre Freud y me pareció un pensamiento extraordinario. Me cautivó, me enamoró Freud a través de un maestro en ese momento, León Ostroff, que a su vez fue el psicoanalista de Alejandra Pizarnik, que estaba todo unido. Y nada, descubrir el inconsciente me parece algo extraordinario y bueno, es un pensamiento revolucionario todavía para mí el de Freud, de descubrir un mundo secreto, ¿no? Una de las cosas que se dicen con respecto a los poetas o a la poesía es que la poesía se escribe sola. ¿Vos creés que la palabra lo toma el poeta o lo toma de manera desprevenida, o que el poeta se vuelca, se inspira en algo para empezar a escribir? Son las dos cosas. Hay poetas que son asaltados por una pasión que desconocen, por la palabra, y están obligados a escribirlo como alguien está obligado a escupir. Y hay poetas que son reflexivos, que piensan, que elaboran un poema y deciden escribirlo. Yo creo que se dan las dos cosas. Lo más extraño es cuando el primer caso, ¿no? Yo tuve amigos poetas que dicen que le viene como una fiebre, como un ardor, como una necesidad de escupir el poema, y hasta que no lo escupen no que se quedan tranquilos, ¿no? Las dos cosas son compatibles. Se puede decir que así como la antropología es la rama o la ciencia que estudia al hombre, la poesía es como la ciencia que trata de descifrar o de estudiar el espíritu. Yo creo que la poesía lo que trabaja es más la palabra y no sé si sabe del espíritu, porque el espíritu es una concepción casi religiosa en la cual muchos no creen. Yo creo que hay muchos poetas que no creen en la existencia del espíritu y no pueden dejar de escribir. La poesía es la relación de la palabra con la palabra, y la mejor prueba es un verso de Hellman que comienza un poema que comienza diciendo: esa mujer se parecía a la palabra nunca.
hay muestra de que una palabra se parece a otra palabra. Él no dice esa mujer se parecía a Marilyn Monroe o a Jessica Sirio. Esa mujer se parecía a otra palabra. La palabra nunca, por supuesto que tiene un contenido, tiene un sentido el poema, que se parecía a lo imposible, quiere decir, él no estaba... Pero la poesía es el juego de la palabra con la palabra, digamos. Por eso Borges dijo, la luna está en la palabra luna. Revela que el hombre está hecho de palabras. A mí esto que vos estás diciendo me recuerda una frase del escritor y monologuista Enrique Sims, amigo mío, sí, que decía que todo aquello que el científico quiere afirmar, el poeta lo destruye. Sí, el filósofo también, que el filósofo también a veces trata de afirmar cosas. Sims es un anarquista y trata de destruir todo, y es muy respetable lo que piensa, digamos. Lo que habría que agregar a lo que piensa Sims es que el poeta se anticipa de un modo inexplicable por otro camino que no son las ciencias, sino por lo que Rimbaud llamó la alucinación del instante. Pesca un concepto que no le viene de la ciencia, por eso él escribió Yo es otro a los 18 años, tema que desarrolla Jacques Lacan 50 años después, ¿no? Bueno, ¿te parece un buen final para la entrevista? Sí. ¿Sí? Bueno, te quiero agradecer por el momento que he pasado con vos, y espero que te puedas volver a encontrar. Pero estás invitado cuando quieras al programa, y bueno, me despido con un breve poema que me pertenece, si te parece. No, dale. Que es la síntesis de lo que yo considero lo que es la vida del hombre en la ciudad, que cuando yo la miro desde un piso 15 que vivo, se parece mucho a la Chacarita, todos agolpados uno al lado del otro, que hemos destruido la posibilidad de contacto con esa maravilla que es la naturaleza, con los árboles, con el mar, vivimos todos encerrados. Entonces hice un breve poema que describe esto, se llama Hombre de Ciudad, y dice: semen, cemento, cementerio.